Bueno, ¿cómo están? No sé, estaba hasta hace un minuto Gabriel Jaime, pero se nos fue. Aquí estoy, aquí Ahí lo estoy, están viendo. Orlando. Aquí estamos firmes. Estaban las cosas de la transmisión. Bueno, primero agradecerle al representante de la Cámara, Gabriel Jaime Vallejo, que nos acompaña el día de hoy. Este programa es mucho más Gabriel Jaime que el representante de la Cámara, para que de una vez lo tenga claro, mi estimado Gabriel. Y bueno, vamos a arrancar con lo primero de siempre. ¿Quién es Gabriel Jaime Vallejo? Orlando, primero, pues muy buenas noches, nuevamente saludarte, agradecerte por esta invitación. Sabes que siento gran admiración y aprecio hacia ti. Creo que va a ser un espacio supremamente importante para la ciudadanía, para los risaraldenses y que te deseo la mejor de las suertes. Sé que estoy absolutamente convencido que va a ser un programa muy exitoso. Orlando, Gabriel Jaime Vallejo es un pereirán, orgullosamente cafetero de 43 años, esposo de Laura, papá de Belén y próximo papá, todavía no sé si de Lola o de Pedro, todavía no nos han dicho. Eh, un hombre enamorado de su país, abogado de profesión, enamorado de su profesión. Yo decía que cuando mi profesión o la practicaba antes de incursionar en el tema político, no salía. 17 años como abogado empresarial, fundamentalmente en el área de derecho corporativo. Y bueno, hoy, eh, por, porque mi Dios así lo estableció y 24.000 risaraldenses que confiaron en mí, hoy soy congresista de la República por el departamento de Risaralda, Partido Centro Democrático. Un hombre apasionado, Orlando, apasionado, que trato de siempre poderle servir a los demás desde el escenario que me encuentre. Ese es, en resumidas cuentas, Gabriel Jaime Vallejo, un hombre familiar, un hombre que disfruta mucho normalmente la vida. Yo soy un enamorado también de la vida, Orlando. Disfruto cada día, me levanto y doy las gracias a Dios por estar vivo, por supuesto, por la familia. Y bueno, estamos aquí en este momento tan complicado de la historia del país, en este cargo, que también lo disfruto y bueno, por supuesto, un trabajo muy difícil, eso lo hemos conversado usted y yo, pero aquí estamos, Orlando. Aquí estamos y bueno, viviendo un día a la vez, Orlando. Bueno, esa es la presentación que nos hace Gabriel. No sabía que tu esposa estaba en embarazo. Hombre, sí, ya ella va para el quinto mes de embarazo. Un anhelo, yo creo que la familia definitivamente es el mejor regalo que uno puede tener. Yo, digamos que la conformación de la familia, por lo menos hablo de la mía, definitivamente es la mejor, digamos, el mejor espacio que uno puede tener en la vida, la mejor empresa que uno puede tener es la familia. Y bueno, producto de la cuarentena, mi querido Orlando, ese bebé que viene en camino, lo estábamos buscando desde diciembre. En diciembre tomamos la decisión de tener otro hijo. Y bueno, realmente Dios nos envía ese regalo en marzo, nos dimos cuenta de ese regalo, marzo, abril, y bueno, felices, con mucha ilusión y mucha esperanza, porque por supuesto en este momento tan difícil, esas noticias a uno lo que hacen es llenarlo de esperanza, llenarlo de alegría y de decir que hay muchas cosas por hacer y por trabajar y sí, estamos disfrutándonos mucho este embarazo y con mucha ilusión, Orlando. El apellido Chusli, ¿de dónde viene? El apellido Chufi viene de una ciudad en Siria, es decir, Medio Oriente, Homs. Homs es la tercera ciudad de Siria después de Damasco, la capital, luego Alepo, y Homs es la tercera ciudad. Mi abuelo materno, Manir Chufi Haddad, fue uno de los tantos inmigrantes sirio-libaneses que llegó al país por allá a principios de 1900, más o menos 1918, 19, por supuesto, a raíz de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y mire usted la paradoja, 100 años después, ese país está sufriendo la guerra de manera implacable.
Y sí, por mis sangre corre, por mis venas corre sangre árabe, muy orgulloso además, me siento absolutamente orgulloso de mis ancestros árabes, porque de ellos aprendí, uno, el trabajo, dos, a consolidar el tema familiar. Mire, para los árabes la familia es supremamente importante. Y bueno, ese apellido, vuelvo y repito, lo llevo con mucho orgullo porque ahí vienen de descendencia en descendencia, viene mucha sabiduría y mucho aprendizaje, Orlando. Mi abuelo se casó con una salentuna, curiosamente, porque además normalmente los inmigrantes árabes se casaban y se devolvían a casarse nuevamente con mujeres árabes, y no, mi abuelo quedó flechado por mi abuela Lola Ospina de Salento, y bueno, aquí está Gabriel Jaime Vallejo Chufi, después de esa ascendencia, aquí estamos hoy desde Pereira, siempre él vivió en Pereira, después de que vivió en Cartago unos años, y aquí conformó su familia. Bueno, vamos a arrancar con la sección que se llama ¿Qué se dice de mí en Internet? Arranquemos pues, ingeniero Víctor, a ver. Entonces vamos a abrir el Internet y vamos a explorar entonces. A ver, Gabriel Jaime Vallejo Chuti, lo primero que dice es que usted es representante de la Cámara. Vamos bajando, Víctor. Aparece en Twitter, a ver qué le resalta en Google. La polémica sobre Álvaro Uribe Vélez. Sigue bajando, Víctor, por favor. Lo de abogado. A ver, espérate un momentico. ¿Qué es eso? El polémico trino del congresista Gabriel Jaime Vallejo Chutfield. Polémico. Abre ese, por favor, Víctor. ¿Cuál de todos los trinos polémicos será, mi querido doctor Gabriel? A ver, dice, la gobernación de la alcaldía de Pereira se la están disputando entre el cartel del norte del Valle, contratistas de la gobernación y el municipio, hombres. Cuéntanos la historia de ese trino, Gabriel. Mira, Orlando, ese es un trino que además no es nuevo. Yo, desde que inicié mi ejercicio político, inclusive mucho antes, vengo advirtiendo lo que se viene advirtiendo en este país durante décadas, desde los 80s, 90s, por supuesto, principios de este siglo, y es esa mezcla de la política y el narcotráfico, que es una mezcla evidente, una mezcla que ha costado muchos muertos, muchísimos muertos, y que de alguna u otra manera ha generado la decadencia del ejercicio político, porque se conformó, obviamente una alianza macabra entre una clase política colombiana y otra, por supuesto, el narcotráfico, que logró permear todos los estamentos de la sociedad, empresarios, organizaciones sociales, organizaciones cívicas. El narcotráfico, yo lo describo, Orlando, que junto con la corrupción, que además van de la mano, se convirtieron en el principal cáncer de este país. Entonces, finalmente, y para responder al trino, yo lo que hice fue advertir que hoy se estaba generando, y aún se genera, Orlando, el narcotráfico sigue teniendo injerencia en muchas de las decisiones del país, no solamente en Risaralda, en muchos departamentos, las bandas criminales que viven del narcotráfico, que tienen al narcotráfico como una fuente de financiamiento, hacen esos pactos macabros con la política. En ese entonces, yo recibo unas denuncias supremamente graves de personas que hacen parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y por supuesto, yo lo que hago es advertir públicamente lo que ocurre, de la posibilidad o lo que se estaba generando de financiamiento de campañas, que insisto, Orlando, esto no es nuevo. La otra parte del trino es una realidad igual de dolorosa al narcotráfico, y es que carteles de contratistas, ingenieros, proveedores, son apostadores de la política, Orlando. Financian campañas políticas, presidenciales, a gobernación, a alcaldías, a Congreso de la República,
financian las campañas políticas y se vuelven apostadores, financian con 100, 200, 300 o 500 o miles de millones de pesos, para que si llega digamos, ese político al poder, puedan no solamente recuperar lo que invirtieron, sino triplicarlo o quintuplicarlo. Y esa ha sido una práctica, Orlando, absolutamente nefasta en la política colombiana. Por eso yo lo vengo y lo sigo advirtiendo. Mientras en Colombia la corrupción no se combata, por supuesto, es un problema cultural, de educación, sin duda alguna, pero el meollo donde se origina donde se origina el problema o parte del origen principal está en la financiación de las campañas políticas. Y eso se sigue viendo a lo largo y a lo ancho de Colombia. Y por supuesto y tristemente Risaralda no es ajeno a ello. Y uno lo ve y ese es un tema que los políticos no hablan muy duro, porque, o muchos políticos, en su gran mayoría no hablan muy duro, porque a veces o pueden tener rabo de paja o simplemente no quieren generar polémica. Yo siento que tenía la obligación, y aún la tengo, Orlando, de seguir advirtiendo eso, como lo advirtió Luis Carlos Galán en su momento, como lo advirtió Rodrigo Lara, como lo han advertido miles de colombianos, miles de organizaciones sociales, y que finalmente, y lo triste, Orlando, es que no ha pasado nada, y que peor aún, cada vez vamos como la cola de las vacas, hacia abajo. Cada vez el problema se vuelve, digamos, más tolerado por la ciudadanía, y al final al ciudadano no le importa ese candidato que en teoría reporta millones de pesos en sus campañas, pero que sabemos que cuestan miles de millones de pesos. Y esa es una práctica, insisto, macabra, y que ha generado lo que tenemos hoy en día en el ejercicio político, esa indignación ciudadana, esa rabia de los ciudadanos frente a la corrupción. Desafortunadamente no se traduce al momento de la elección de los candidatos. Siempre digo, en el mundo criminal, llamémoslo así, de las investigaciones, se dice sigue el hilo del dinero y te llevará al determinador, al responsable. Y desafortunadamente eso ha generado que elecciones presidenciales, elecciones de elección popular, pues obviamente terminen en lo que terminan, y es pagar favores políticos y enriquecer no solamente a estos contratistas privados, sino al servidor público que se presta para ello. Todos comen ahí, como se dice vulgarmente. Ese trino tenía ese objetivo y bueno, simplemente sentí la responsabilidad de hacerlo. Por supuesto, creo que es parte del deber que uno lo tiene, y que pues uno tiene aquí dos caminos: o quedarse callado o simplemente advertirlo. Y ese fue un trino que generó, por supuesto, polémica, porque además me decían oportunista. Yo lo que siempre dije es: revisen mis intervenciones desde que soy congresista, y siempre he advertido exactamente lo mismo, Orlando. Muy bien, Víctor, sigamos. Un de proyecto. Bueno, este es el famoso proyecto anticorrupción. Cuéntanos la versión, Gabriel. Orlando, usted ha escuchado que uno a veces tiene que cargar cruces el resto de la vida. Esta es una de las cruces que yo cargaré el resto de la vida. El resto de la vida, por fortuna, mi Dios me da la fortaleza para cargarla, porque tengo mi conciencia tranquila. Un momento complejo, por supuesto, difícil, porque en el país, insisto, en esta indignación que tiene frente a la corrupción, pues generó, por supuesto, una gran exposición a la opinión pública y una exposición negativa. Orlando, mire, ese era el último día de sesiones de la Cámara de Representantes, o perdón, el penúltimo día. Creo que faltaban muy poquitos días. Estamos hablando de junio del año 2019. Partido de Colombia en Copa América, si no estoy mal. Y yo, juicioso como suelo serlo en mi curul, porque yo no falto a ninguna sesión, Orlando. De eso soy testigo. Estoy sentado en mi curul, escuchando el orden del día y escuchando los debates. Se me acerca primero un funcionario del gobierno
un funcionario importante del gobierno, nada más y nada menos que una persona que sirve de enlace entre Casa de Nariño y el Congreso de la República, y me dice, doctor Gabriel, lo están esperando para la conciliación del proyecto de ley. Las conciliaciones, Orlando, para que los seguidores y las personas que nos están siguiendo en este momento, es los proyectos cuando se aprueban, recuerden que se aprueban tanto en Senado y Cámara, a veces lo que aprueba una Cámara no es idéntico con lo que aprueba la otra y requieren ser conciliados para que quede un solo texto. Entonces, yo estaba muy pendiente de unos proyectos muy importantes, Orlando. El proyecto, por ejemplo, de la promoción de la panela en Colombia. Ese era un proyecto importantísimo del cual tuve una participación activa. Por supuesto, el proyecto anticorrupción, que pese a que nosotros no lo votamos, porque yo ya cuando había llegado a la Cámara, ya ese proyecto había pasado por Cámara, faltaba el del Senado. Entonces se me acerca este funcionario. Yo simplemente digo, pero no, digamos que no entiendo un poco, y le expliqué yo. En ese momento llega, diga usted a los 2 o 3 minutos, el viceministro del Interior y vuelve y me dice lo mismo, doctor Gabriel, por favor, rápido, antes de que se desbarate el quórum, lo están esperando para firmar la conciliación, para que fuera votada. Entonces yo lo que le hago y le pregunto es, viceministro, ¿en dónde está la ministra? Yo, está al frente. Yo voy, hablo con la ministra y digo, ministra, cuénteme, no, sí, te está esperando el senador Germán Barón para firmar el proyecto. No me especifica exactamente el proyecto, te está esperando en secretaría de la Comisión Primera de Senado. Por supuesto, como ya era el partido, eso ya se iba a desbaratar el quórum. Yo me voy juicioso, pues por supuesto, porque no quería que ningún proyecto se hundiera. Llego a la oficina de la Secretaría de Comisión Primera de Senado, están los funcionarios de la Fiscalía, los asesores del despacho del Fiscal General de la Nación, está por supuesto los miembros de los enlaces del Gobierno Nacional y está el senador Germán Barón. Me dice, doctor Vallejo, mire, esta es la conciliación. Yo leo la conciliación, presentación y dice, acójase el texto del Senado. Aparece mi nombre en la conciliación, yo leo toda la conciliación inicial con el acogerse al texto del Senado, que a veces se acostumbra mucho, Orlando, a coger uno de los textos para evitar discusiones en las conciliaciones. Entonces, cuando yo leo acójase el texto del Senado, yo, digamos que por supuesto estaba mi nombre ahí, asesores de fiscalía, todos los que tenían que ver con el proyecto de ley anticorrupción, que además era un proyecto muy importante, porque era un proyecto que eliminaba beneficios, casa por cárcel, en fin. Yo firmo el proyecto, salgo, eso es un tema de unos 20 minutos, y cuando yo voy caminando, digamos que me percato y digo, venga, ¿están seguros que yo soy el conciliador de este proyecto? Y en ese momento hubo como un lapsus, o sea, hubo un lapsus de todos y se preocuparon. Cuando llega el proyecto conciliado a la presidencia de la Cámara, Orlando, el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, dice, venga, pero ¿cómo así que Vallejo firmó? Es que Vallejo no es el conciliador de ese proyecto, y ahí se arma la de San Benito. Y eso es como cuando dice el tema, den un paso al frente y uno se queda quieto y lo que hacen los otros es dar un paso atrás. Y aquí quedó este pechito respondiendo. Y de ahí el famoso nombre del falso conciliador, Orlando. El proyecto se hunde porque el proyecto, por fortuna, no alcanza a ser votado. Yo recojo el proyecto, les digo, mire, esto es muy grave, pues porque a mí me hicieron incurrir en un error. Yo reconocí mi error, por supuesto, pero que a usted la ministra del Interior, que a usted el viceministro del Interior, que a usted el enlace de la Casa de Nariño, y que además en el documento esté Gabriel Jaime Vallejo, pues hombre, usted simplemente dice, aquí tuvo que haber pasado algo, Orlando. ¿Yo en dónde me equivoqué? En no haberme cerciorado, porque yo lo que pude haber fue no firmado, igual se hubiera hundido, si me hago entender, igual se hubiera hundido, pero no hubiera quedado yo en la palestra pública como, entre comillas, el responsable del hundimiento de ese proyecto, que entre otras cosas, Orlando, ese proyecto
no lo querían aprobar. Es decir, ese era un proyecto que, les soy sincero, el Congreso no quiere aprobarlo. Yo soy ahorita ponente de ese proyecto, pasó en primero y segundo debate porque inmediatamente se corrigió, se envió con mensaje de urgencia y estamos a punto de aprobarlo. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí, Orlando? Además de esa situación, que vuelvo y repito, esa es una cruz que cargaré por el resto de mi vida. Lo importante es lo siguiente: la ley 2004 del 2019, 19 o 20, por fortuna eliminó el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Es decir, logramos enmendar el error, ya ese beneficio se eliminó y aquí lo único que queda es que ese proyecto, que es muy importante porque además traía otras medidas, hay que sacarlo adelante. Yo espero sacarlo en esta legislatura. Ya estamos a 2 debates de sacarlo y esa es la historia, Orlando, del falso conciliador. Pero vuelvo y se lo repito, aquí mi conciencia siempre estuvo tranquila, yo no me presté para absolutamente nada, simplemente me sentí que me hicieron un entrampamiento. Yo responsabilicé públicamente a la ministra del Interior y la hice subir al atril del Congreso de la República, Orlando. Alicia Arango. No, en ese entonces Nancy Patricia. Y le dije, explíquele al país, explíquele al país. Consejera presidencial de Derechos Humanos, creo. Sí, así es, explíquele al país cuál fue mi actitud y mi rol. Y ella salió, pero la hice subir, porque nosotros, si no hubiera subido, yo estaba listo para que en bancada le hubiera pedido la renuncia. Y al final terminé con esta frase, Orlando: Dios y mi conciencia son mis jueces, el resto son mis inquisidores. A mí me dieron palo y aún a veces por ahí siguen saliendo. Por fortuna siempre respondo. Ese fue un tema desafortunado, por supuesto, pero que logramos enmendar el error con la ley 2004, Orlando. Bueno, espero que la sección que sigue no le dé mucho palo, mi estimado Gabriel. Vamos con la siguiente. Mire, yo ya estoy acostumbrado. Esta es una de las experiencias de la vida que a uno le enseña a recibir palo, porque sí, porque no, malo porque boga y malo porque no boga. Y bueno, eso es parte de este ejercicio que además ha sido un aprendizaje muy bonito en la vida. Muy bien. Nuevamente, y eso es un ejercicio que les queremos pedir a nuestra audiencia, es que hagan las preguntas, pero hagan preguntas respetuosas en Facebook. Nos ha tocado recurrir mucho al WhatsApp, inclusive en el WhatsApp nos toca seleccionar algunas de ellas. Entonces, arranquemos, don Víctor, usted nos va leyendo las preguntas, por favor. Lee la pregunta, Víctor. Bueno, Gabriel, por aquí la primera pregunta nos dice sobre qué ha hecho con los cafecultores durante la campaña. Usted y Corrales quisieron comprometer a los cafecultores apropiándose indebidamente de la base de datos del comité. ¿Qué nos tiene para decir acerca de esa pregunta, Gabriel? Mire, Víctor, digamos que yo, por supuesto, lamento que la pregunta, que es una pregunta supremamente importante, y le agradezco a quien se titula como AFG Anarcos, desafortunadamente concluye con algo que no es cierto. Yo no tengo una sola base de datos de nadie, porque yo no hago política con bases de datos. Las bases de datos es la forma tradicional de hacer política. ¿Qué hemos hecho por los cafeteros de este país? Y ahí sí puedo decirle con absoluta sinceridad y franqueza a los seguidores y a este seguidor que nos hace la pregunta, que si ha existido y si hay un gremio por el cual hemos defendido, es el gremio caficultor. Lo primero, hay que recordar que cuando llegamos en el 2018, el precio del café a nivel mundial se cayó y alcanzó a estar a menos de 90 centavos la libra, lo que implicaba que la carga de café en Colombia, óigase esto, Orlando, la carga de café en Colombia estuviera por debajo de 700.000 pesos. Para que un cafetero en Colombia no pierda plata, tiene que estar por encima de más o menos 780, 800.000 pesos. Lo primero que hicimos fue conseguir gestionar ante el gobierno nacional un subsidio directo de más de 100.000 millones de pesos. Al mes y medio de haberse posesionado Iván Duque. Primer punto. Segundo punto, uno de los temas más importantes de todos,
el Fondo de Estabilización de Precios del Café. La ley que fue aprobada por el Congreso de la República, que además tuvimos una participación directa, este congresista de la mano con el senador Corrales, incluimos un artículo que garantizó el financiamiento del Fondo de Estabilización. Rápidamente, Orlando, ¿qué es el Fondo de Estabilización? Precisamente es un mecanismo para evitar que cuando el café baje de este costo de producción, que son los 780.000, el fondo se active y evite que los cafeteros, que esos 550.000 cafeteros pierdan plata. Que estamos hablando de 550.000 familias que generan más de 2,5 millones de empleos. Este congresista, de la mano del senador Corrales, logramos aprobar el Fondo de Estabilización de Precios del Café e incluir un artículo que dice, por cada dólar de la contribución cafetera, que es una contribución que pagan todos los cafeteros, se debe destinar por lo menos 1 centavo. A hoy ese fondo tiene la medio pendejadita de más de 200.000 millones de pesos y cada mes se aumenta. Ese ha sido quizás, Orlando, uno de los mayores logros que durante 20 años lucharon los cafeteros. Lo que pasa es que, claro, como el precio está ahorita a 1 millón de pesos, la carga, de pronto el seguidor que hace la pregunta no lo siente. El otro tema, en el Plan Nacional de Desarrollo, logramos incluir un artículo, este congresista, que permite que el Fondo de Estabilización del Precio del Café se pueda financiar con regalías, que es un tema supremamente importante. ¿Qué hemos hecho por los cafeteros? Hombre, hemos logrado incluir en el Plan Nacional, y hablo de los de Risaralda, el único departamento, Orlando, el único departamento que incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Plurianual de Inversiones, microcentrales o centrales de beneficio comunitario para café, fuimos nosotros. Vamos a instalar 3 o 4 en el departamento. Por fortuna, el gobernador se montó al bus con nosotros. Yo simplemente le digo, para terminar mi respuesta, yo hoy tengo mi conciencia tranquila con el sector cafetero. 2, yo jamás me he aprovechado una base de datos. No tengo una sola base de datos de un solo cafetero, ni uno. Si hoy me preguntaran, los amigos que conozco. Y termino también con esto, Orlando. Hemos promovido un recurso importante, evidenciando que la mejor manera de proteger al cafetero colombiano de la volatilidad es el aumento en el consumo interno de café. Esas propagandas que se han visto permanentemente en televisión, eso no fue del azar, eso fue una solicitud que le hicimos el senador Corrales y yo. Entonces, aquí estamos defendiendo a los cafeteros de Colombia porque consideramos que el muro de contención social de este país, Orlando, ha sido, es y será el café. Más de 600 municipios en Colombia dependen económicamente del café. Presentamos un proyecto de ley polémico y es, hoy los cafeteros colombianos, esas 550.000 familias, pagan 22.000 millones de pesos al año con recursos de ellos para financiar un pasivo pensional de la flota mercante gran colombiana. No es justo que 550.000 cafeteros financie un pasivo pensional de un poco más de 1.000 personas. Ese proyecto de ley le está diciendo al gobierno nacional que ese pasivo pensional no lo financien los cafeteros, sino que esté dentro del presupuesto nacional. Yo espero que ese proyecto salga adelante. Ese es un acto de grandeza con el sector cafetero que ayudó a construir carreteras, escuelas, electrificadoras, acueductos rurales, y que fue el sector que sin duda alguna, antes de iniciarse la bonanza minero-energética, fue el sector que proveyó la infraestructura de Colombia, Orlando. Muy bien, sigamos, Víctor. Muy bien, acá nos dice Uriel Escobar que con el ambiente de pugnacidad que se vive en Colombia, especialmente después de los últimos sucesos, ¿usted cree que en Colombia se puede alcanzar la paz? ¿Qué puede hacer el Congreso en ese aspecto, doctor Vallejo? Uriel, muchas gracias por esa pregunta, que además también se la agradezco. Yo creo que todos los colombianos, sin excepción, tenemos que buscar la paz. Nosotros, desafortunadamente, han sido generaciones tras generaciones. Las últimas
6 generaciones de este país o más hemos vivido una guerra, hemos vivido un conflicto por diferentes causas. Inicialmente un conflicto muy doloroso en lo político y después un conflicto que sigue aún, que es el conflicto generado por el peor cáncer de Colombia, que se llama narcotráfico. Ese ha sido el insumo principal de la guerra en Colombia, de los miles de muertos, de los asesinatos de los líderes sociales, de los asesinatos de colombianos, en fin. Yo creo que nosotros, todos los colombianos, independientemente de la orilla política, independientemente de la polarización política tan difícil que estamos viviendo, creo que tenemos que luchar por la paz. Ahora, creo que si nosotros, como nación, como sociedad, no entendemos que el narcotráfico es el principal generador de violencia de Colombia, nunca, óigase bien esto, es mi opinión, obviamente, nunca vamos a tener un país en paz. Porque es que el narcotráfico, ¿cómo? Perdón, Orlando. Comparto plenamente esa posición. El narcotráfico arrasa con todo, arrasa con los valores de la sociedad. Mire, este es un país, y Orlando, que somos más o menos contemporáneos, él me lleva unos añitos, pero no, mentira, somos contemporáneos. Orlando, el narcotráfico nos invirtió los valores de la sociedad colombiana. El narcotráfico arrasa al sector empresarial porque el narcotráfico se beneficia del contrabando y del lavado de activos. El narcotráfico arrasa familias. Entonces, ese es un tema muy complejo. Ahora también se lo digo, Orlando, la lucha contra el narcotráfico a nivel global ha sido un fracaso por completo. También lo tengo claro. Por eso ese es un planteamiento de qué vamos a hacer. Hay que hablar entonces de si entonces la legalización es la salida, pero mientras no se hable como un tema a nivel global, aquí lo que tenemos que hacer es entender que el narcotráfico alimenta la guerra. Yo lo que creo es que todos los colombianos, todos, actores políticos, actores empresariales, actores de la sociedad civil, tenemos que buscar la paz. Ese tiene que ser un propósito superior de este país y tenemos que hacerlo diariamente. Diariamente tenemos que buscar la paz. Pero vuelvo y lo repito, el narcotráfico, mientras tenga esa importancia económica en este país, Orlando, 1.200 toneladas de cocaína exporta Colombia. 1.200 toneladas de cocaína. En la época de Pablo Escobar exportábamos 200 toneladas. Hoy, 20 años, casi 30 años después, exportamos 1.200. Deja la medio pendejadita de 25.000 millones de dólares al año en la economía colombiana. Ese es un tema muy difícil, Uriel, pero aquí hay que dar la pelea, y hay que seguirla dando. Ahora, también lo reconozco, la guerra contra el narcotráfico se está perdiendo, sin duda alguna. Bueno, ahí tienes una pregunta. Léela, Víctor. Por acá nos dice Guillermo García sobre qué está esperando el gobierno para intervenir, refiriéndose a Medimás, que los servicios son pésimos y él está dispuesto a declarar el mal servicio, doctor Bayut. Guillermo, buenas noches. Gracias también por esa pregunta. Antes de referirme puntualmente a Medimás, hoy el problema social, hoy el más grave de todos es el empleo, sin duda el desempleo, pero ahí está pegadito que el problema social más grande de este país es la salud. Hoy los colombianos mendigamos salud. Tristemente lo digo. ¿Y usted sabe cuál es el problema? El problema no es la ley 100, que tiene sus imperfecciones. El problema de la salud se llama corrupción. ¿Y por qué corrupción? Porque tanto actores públicos como privados desangran al sistema de salud en Colombia. Resolvieron enriquecerse con la plata de la salud de los colombianos, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen privado, en el régimen contributivo. Y eso ha hecho que la salud se volvió literalmente un negocio. Y no es que sea malo tener un negocio, por supuesto, hacer empresa en Colombia, nosotros somos una economía de libre mercado. El problema es que cuando ese negocio se usa únicamente para enriquecer a quienes lo prestan y no corresponde a la realidad del servicio. En el caso puntual de Medimás, mire, de los temas más dolorosos
Yo ahí estoy haciendo una investigación profunda sobre el tema de Saludcop. A los colombianos no nos han dicho la verdad de qué pasó con Saludcop. Ahí hay un tufillo, de que de la noche a la mañana, Saludcop, por supuesto, con los problemas de integración vertical, con los escándalos de Saludcop, de un momento a otro el gobierno la interviene, la liquida y aquí resuelven adjudicarle a una empresa que es Medimás, que en mi opinión no estaba preparada para recibir a 5 millones de colombianos. Es que no se nos puede olvidar que Saludcop y Café Salud juntas eran las EPS más grandes de este país. El caso de Medimás ha sido una vergüenza porque los que han padecido la mala prestación del servicio pues es el ciudadano. Hombre, las filas que uno ve en la 30 de agosto a las 4 de la mañana, Orlando, y querido Guillermo, eso genera indignación. Yo creo que la Superintendencia de Salud, que por primera vez en la historia está interviniendo a las EPS, es que no se nos olvide, hasta hace muy poquito, Guillermo, aprobamos una ley que le daba dientes a la superintendencia. Ya hay hoy EPS liquidadas, ya hoy hay EPS intervenidas. Pero yo creo que el caso de Medimás ha venido reduciendo y trasladando usuarios. Pero el tema de Medimás es un tema que no nos han dicho la verdad al país. Yo creo que ahí, que está enlazado con el tema de Saludcop, que sin duda alguna hay un entuerto muy grande, hay algo pasó y no han dejado que le digan la verdad al país. Yo creo que el sistema de salud enfrenta la peor crisis en su historia y que producto de los problemas que tenemos hoy en la atención de la pandemia es eso. También creo que es el momento de arreglarlo y que los recursos que se le han destinado al sistema de salud puedan servir para arreglarlo. Pero vuelvo y repito, Guillermo, el principal problema de la salud en Colombia se llama corrupción. Aquí se nos roban los hospitales públicos y aquí las IPS privadas desangran el sistema porque sobrefacturan los elementos médicos, porque sobrefacturan los medicamentos. Entonces, bajo ese escenario no hay sistema que aguante, Guillermo. Muy bien, sigamos, Víctor. Bueno, por acá nos dice Vanessa sobre el Pacto Social para el Desarrollo de Risaralda, el cual firmó en el año 2018. Dice, ¿cómo apoyar desde su gestión parlamentaria los retos que hoy enfrenta el territorio en términos de educación integral de alta calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior, como lo plantea el modelo del círculo virtuoso, considerando la pausa en la que hoy se encuentra el proyecto en el municipio de Pereira por falta de presupuesto? Hola Vanessa, buenas noches, me alegra saludarte. Mire, yo creo que ese pacto social que firmamos los candidatos al Congreso de la República, sin duda alguna, y lo digo con absoluta sinceridad, es quizás el pacto político y social más importante que este congresista haya firmado, porque soy un absoluto convencido, Vanessa, y lo hemos hablado además, de que la única manera de transformación de esta sociedad, no hay otra manera de transformarla, si no es a través de la educación. Claro, esa es una frase que suena muy bonito y suele ser una frase de cajón. El tema aquí y lo importante es que ese pacto social habla del círculo virtuoso que arranca en la primera infancia. Este es un país que desafortunadamente abandonó la priorización de la educación en la primera infancia. Por eso los centros de desarrollo integral han sido parte fundamental de eso. A mí hay una enorme preocupación, Vanessa, enorme preocupación. Nosotros hemos insistido a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales en la necesidad de poder entender que la educación hace parte de ese círculo virtuoso que arranca en la primera infancia. Yo por lo menos siento que en el gobierno del presidente Duque, y lo dijo en campaña, la primera infancia fue priorizada y así quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que uno siente que a veces la velocidad con la que avanza pareciera que se diluyera y que finalmente quienes defendemos la educación como un factor transformador de la sociedad no tuviera la priorización. Y le pongo un ejemplo tan sencillo, Vanessa y queridos seguidores de Orlando. De las cosas que a mí más me ha dolido y me ha impactado, yo lo digo permanentemente en las
en las intervenciones, es el abandono absoluto de la educación rural en Colombia. Orlando, yo siempre cuento esta anécdota. Cuando yo estaba en campaña año 2018, estábamos en Altagracia, a 15 minutos de Pereira, y una señora levanta la mano y me dice, ¿usted cómo nos puede ayudar? Y le digo, señora, ¿por qué? Yo, no, es que yo soy la profesora de 50 niños. Y le dije, bueno, yo estudié en un salón de 50 niños, no, digamos que no le entendía la pregunta. No, es que yo le doy clase a 50 niños que van desde los 5 años hasta los 12 años. Yo quedé estupefacto, Orlando. No hay un solo día que yo no me acuerde de esa pregunta. ¿Por qué? Dígame usted hoy, ¿qué va a aprender un niño con una profesora que le dé clase a 50 niños que van desde los 5 a los 12? Lo que hace ellas es evitar que el grande le pegue al chiquito. Y esa es la educación de los hijos de nuestros campesinos, de nuestros agricultores. Y sin hablar de que no tienen conectividad, sin hablar que las condiciones de su infraestructura física. Yo publiqué unas fotos de una escuela de Estación Pereira que pertenece a Marsella. Orlando, es para sentarse a llorar. Mire, Vanessa, no hemos logrado, y se lo digo tristemente, y se lo reconozco hoy, y asumo mi responsabilidad hoy, política y públicamente, no hemos logrado entender que si no es a través de la educación, a través de este círculo virtuoso que además es un programa en donde Pereira ha sido pionero con los centros de desarrollo integral y con todo eso que conlleva, no hemos podido lograr entender. Ahora, yo creo que no es un problema de presupuesto. Ahí tenemos un presupuesto de 44 billones de pesos, el más alto en la historia de Colombia, pero no estamos enfocando donde es, no estamos entendiendo que la educación debe convertirse en ese círculo virtuoso. Y termino con lo siguiente, y es una discusión que yo tengo con los estudiantes universitarios, fuerte y argumentada, Vanessa. Cuando ellos salen a protestar, por supuesto con toda la razón, por pedir más recursos, siempre les digo, muchachos, ¿quién defiende a la educación de primera infancia? No hemos logrado entender que si nosotros no tenemos esa educación de primera infancia, con alimentación, con nutrición, con conectividad, con profesores especializados de calidad, nosotros por más dinero que logremos conseguir para la educación superior, no estamos haciendo nada. Esa es una discusión profunda, Vanessa, pero tristemente lo digo, siento que hoy no hay voluntad política para entender que es a través del círculo virtuoso que nosotros transformamos una sociedad, por lo menos en el mediano y largo plazo, como lo hizo Singapur, que es el mejor ejemplo que yo pongo. Singapur hoy es la economía quizás más próspera del mundo y cuando uno se pone a ver, basó todo su sistema de transformación en la educación. No tengo sonido, Orlando. Ya. Víctor, nos queda una más en la pimienta. Sí, Orlando, por acá esa persona nos dice que en relación con sus declaraciones sobre la situación del senador Uribe en su concepto, criterio y conocimiento como abogado, ¿en qué consiste la separación de poderes en una democracia? Bueno, Luis Fernando Montes, me imagino porque dice curador, un saludo muy especial a Luis Fernando, me imagino que es Luis Fernando nuestro curador segundo. Luis, yo creo lo siguiente. Lo primero es que, por supuesto, la separación de poderes en una democracia y en un Estado social de derecho como el nuestro es un pilar fundamental. Es decir, la separación de poderes significa el respeto por la independencia y el respeto por la funcionalidad de cada una de las ramas del poder público. Eso significa, palabras más, palabras menos, que las decisiones de cada uno de estas ramas deben respetarse y acatarse. Ahora bien, eso no significa, porque estamos también en una democracia liberal, que nosotros podamos manifestar con respeto que no estemos de acuerdo. Es que yo creo que aquí no podemos caer en el error de creer que los jueces, que la palabra de los jueces es la palabra de Dios y que los jueces no se equivocan. Yo lo dije públicamente esta semana. El auto y las providencias de los jueces de la República, desde el magistrado de alta corte hasta el juez promiscuo municipal, deben acatarse y respetarse, sin duda alguna.
pero eso no significa que yo no tenga el derecho de manifestar que no estoy de acuerdo. Y puedo, por supuesto, generar una crítica y generar, digamos, en el marco del respeto, decir que me parece que no va, que no estoy de acuerdo, pero debe respetarse y debe acatarse. Yo creo, Luis Fernando, que este es un momento muy difícil de la historia del país, muy difícil. Yo creo que después de la muerte de Luis Carlos Galán, que generó un cambio político profundo en este país, hoy, con estos acontecimientos, estamos viviendo un momento de igual complejidad en la historia de Colombia. Uno, porque se agudiza la polarización que tenemos. Dos, porque independientemente de las equivocaciones y errores del expresidente Uribe, aquí hay que reconocer que Álvaro Uribe Vélez ha sido el político más importante de Colombia de los últimos años, de las últimas décadas. Y hoy, tenerlo privado de la libertad, en mi opinión, con una medida desproporcionada e innecesaria, pues genera, digamos, una consecuencia, desde mi punto de vista, supremamente grave. Pero la separación de poderes es fundamental en una democracia liberal. Ahora, Luis Fernando, este no puede ser el gobierno de los jueces, porque nosotros somos una república. Somos una república. Y al ser un régimen republicano presidencialista, el gobierno está en cabeza del presidente de la República. Y a Colombia, desde la Constitución del 91, pareciera que estuviéramos ante el gobierno de los jueces, lo cual desnaturaliza la Constitución y nuestro régimen presidencialista. Bueno, entonces ya puede descansar de la pimienta. Ahora vamos a pasar a la parte que más me gusta a mí de este programa. Se llama Las preguntas de la gata Pacho. Esto se llama el test de la gata Pacho emocional. No sé si alguna vez ha leído Gabriel Jaime Gato Pardo. Gato Pardo hace estas preguntas y en Emoción y Espíritu también las hacemos. Entonces, arrancamos. La primera pregunta es esta. ¿Cómo se imagina usted la vida después de la muerte? Recuerda ser muy concreto en la respuesta, una frase prácticamente. ¿Cómo se imagina la vida después de la muerte? No, en un estado de éxtasis absoluto. En un soy el berraco, Orlando, mejor dicho, como dicen, en un éxtasis absoluto. ¿Cuál es el aparato que usted quiere que inventen? El aparato que yo quiero que inventen, hombre, la teletransportación. Como en la guerra de las galaxias. Sí, claro. ¿Cuál es el insulto que más le ha dolido en la vida? Son dos, que me digan paramilitar y que me digan corrupto. Wow, no sabía que te habían dicho paramilitar. No, impresionante. Esos son los bonitos. ¿Cuál es el rasgo que menos le gusta de los demás? El rasgo que menos me gusta de los demás es quizás la indolencia de una persona hacia otra. Esa indolencia, esa indolencia hacia el otro ser humano. Muy bien. ¿Qué sueña constantemente mientras duerme? Que usted se recuerda. No, yo recuerdo muy poquito mis sueños. Yo no sé qué pasa con mi estado del sueño, pero sí tengo un sueño realmente, y es un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo para estos millones de niños que vienen en camino. Sueño con un mundo mejor para ellos. ¿Cuál es su mayor miedo? Mi mayor miedo es llegar antes, digamos, que antes de morirme sienta que miré hacia atrás de mi vida y haya sido una vida en vano. Ese es mi mayor miedo. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué me arrepiento? Hombre, no. Yo he aceptado, por supuesto, con muchas equivocaciones y errores que he cometido en mi vida, pero no tengo un arrepentimiento particular, Orlando. Yo, digamos que puedo decir que hoy vivo en paz conmigo mismo. ¿En dónde queda el paraíso? Sin duda alguna,
El paraíso celestial, como su nombre lo dice, en el cielo, y el paraíso terrenal queda en Risaralda. ¿Qué es lo que más duele, lo más profundo de la miseria? Lo más profundo de la miseria es, yo creo que el hambre de los niños y de los abuelos. El hambre. ¿Qué lo acompleja? ¿Qué complejo tiene? ¿Qué complejo tengo? Hombre, yo no tengo un complejo definido. Digamos que lo asimilo mucho a que soy desorganizado, soy desordenado en mi casa, en la oficina. Ese de pronto es un complejo que tengo y me da pena, además, me da pena cuando llegan a la casa o a la oficina. ¿Qué olor lo devuelve a la infancia? Lo El devuelve a olor, al Gabriel pequeño. el olor a musgo, a la humedad, ese es un olor que me recuerda a la infancia porque todas mis vacaciones nos íbamos para el Manzano. Tenía mi papá una finca de clima frío y me encantaba ese olor a musgo, a humedad, a agua. Ese es un olor que me devuelve a la infancia. ¿Qué ventajas tendría ser del sexo opuesto o del género opuesto? Hijo de pucha, que puede uno cantaletear más que uno mismo y que puede uno mandar al marido. Muy bien. Esas eran las gatopardo. Ahora vamos con las otras. Gabriel, ¿qué le gusta ver? ¿Qué me gusta ver en qué? ¿Qué gusta ver, mirar, observar? El paisaje, la naturaleza. Eso para mí es el momento de éxtasis. Es un buen paisaje. Me encanta. ¿Qué le gusta oír? ¿Qué me gusta oír? Vallenatos. ¿En serio? Hombre, yo tengo un alma por allá costeña en otra vida, creo yo, hermano, pero me encantan los vallenatos. ¿Qué le gusta oler? Me gusta oler el asado, el olor a carne asándose. Ese es un olor que me encanta. ¿Qué le gusta saborear? Comer, degustar. Yo soy buena muela, Orlando. Creo que disfruto todas las comidas, pero sin duda alguna los asados los disfruto mucho. ¿Qué le gusta sentir? Me gusta sentir el abrazo de otro ser humano. El abrazar para mí es la mejor sensación que puede existir. Me encanta sentir el abrazo de otra persona. ¿Qué es emoción para usted? ¿Qué es emoción? No, digamos que muchas emociones, ir a un parque de diversiones y montarme en una montaña rusa, pero emociones también estar en el Congreso de la República en debates con argumentos defendiendo las tesis que nosotros planteamos. Eso genera bastante adrenalina. ¿Qué es espíritu? Espíritu. El espíritu es algo que supera lo material, es una fuerza y una energía que no se ve, no se toca, pero que se siente de una manera especial. ¿Cómo relacionarías la emoción con el espíritu? ¿O el espíritu con la emoción? Normalmente la emoción suele ser bastante, digamos, inmediata, de una sensación de corto, digamos, corta, pero que al final, normalmente, cuando es una emoción que a uno le gusta y que uno disfruta, termina alimentando el espíritu, o sea, termina alimentando esa fuerza que no se ve, que no se toca, pero que uno la siente y muchas veces está dentro de uno.
¿qué lugar recomiendas para conectarse espiritualmente o emocionalmente? Definitivamente un bosque cualquiera que sea, y el estar rodeado de naturaleza, eso uno siente ahí casi que el poder de Dios y de la naturaleza. Abrazar un árbol, por ejemplo, genera una conexión bien especial. Bueno, llegamos a la parte final. Se va a despedir Gabriel Jaime y se va a despedir el representante de la Cámara. Usted verá con cuál arranca. Arranque. Bueno, arranca bien difíciles, Orlando. ¿Sabe por qué? Porque yo normalmente soy uno solo. O sea, es muy difícil desligarme de lo que siento. Yo normalmente suelo ser espontáneo y eso me ha costado ser políticamente incorrecto en muchas cosas. Pero no, básicamente, Orlando, es decirles a quienes nos siguen ahora que aquí está un ser humano con un alto grado de servir hacia los demás, con un hombre que se levanta todos los días, Orlando, a trabajar por Colombia, a trabajar con amor, con pasión, que por supuesto soy un ser humano que me equivoco, que me equivoco permanentemente, pero que siempre hago las cosas con amor, que estoy listo para trabajar donde mi Dios disponga, y que aquí siempre seguiremos dando la defensa de los argumentos con el respeto hacia el otro, hacia la diferencia. Ese es este congresista. Y finalmente decirles que Colombia, y aquí de pronto es más el ciudadano y el ser humano, Colombia es un país que por supuesto tenemos defectos, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero que a pesar de ello, este es el mejor vivero del mundo. Este es el lugar de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, donde nacimos, donde nacieron nuestros hijos, que tratemos de ser felices, de amar al otro, de estar con nuestras familias. La vida es muy sencilla, Orlando, la vida es hermosa, es absolutamente, ser feliz es relativamente sencillo. Yo creo que si uno logra tener una conexión espiritual con un poder superior, Dios, como lo concibo yo, y unirlo con el poder servirle al otro ser humano, esa conexión realmente genera una felicidad muy especial. Decirles que muchas gracias a ti, Orlando. Sabes, te reitero mi admiración y afecto, por supuesto a mis paisanos de Risaralda. Aquí se les quiere, se les admira, se les respeta, y bueno, seguiremos trabajando todos los días con amor por Colombia y por Risaralda, Orlando. En 15 segundos, ¿cuál es el futuro de Gabriel Jaime Vallejo? El futuro de Gabriel Jaime Vallejo es que mañana se madruga a las 4 de la mañana para Bogotá a resolver unos temas muy importantes de mi tema legislativo. Y bueno, no, Orlando, yo aprendí a vivir un día a la vez. Yo me levanto todos los días a darle gracias a Dios por estar vivo y que me permita servirle a los demás. Aquí pensamos en el día que se nos viene. No sé, donde Dios disponga, Orlando. Excelente respuesta. Muy bien, la próxima semana tendremos, para seguir en la pluralidad de este espacio, a Carolina Giraldo, la ex precandidata del Partido Verde a la alcaldía de Pereira. Ya saben, domingo 7 de la noche por las redes sociales de Pereira en Vivo. Estamos transmitiendo también en YouTube y por el Facebook y las redes sociales de Orlando Parra. Muchas gracias a Jaime Vallejo, no me lo quiten todavía de cámara. Muchas gracias a Gabriel, una persona a la cual yo respeto, valoro y admiro mucho también. Gracias y Dios quiera, hasta la próxima. Chao, Gabriel. Chao, Orlando, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao, gracias.